las señales. Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar. En las nubes vendrá. Todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eternal. Ven Jesús. Alzada la voz del Señor, los muertos se levantarán, amados por fin reunidos, llegó el día en que estemos con Dios. Todo ojo verá a Jesús regresar. En las nubes vendrá. Todo terminará. Él vendrá a buscar
Muy buenos días, poco tarde ya. El mensaje de hoy lleva por título Entre la fe y la presunción de fe. Y encontramos el pasaje que vamos a leer y vamos a buscar respuesta en él. Es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que me lea este pasaje. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, en tu presencia estamos, Señor, en este momento para escuchar. Por eso te pedimos, háblanos, porque tu siervo se escuche. Padre, queremos oír lo que tú quieras decir esta mañana a nuestros corazones, para mostrarnos cuál es tu preciosa voluntad en nuestras vidas, para que seamos cautos, inteligentes y sabios al discernir siempre los espíritus, Señor, que nos rodean. Guárdanos y cuídanos siempre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Bien, decíamos que al iniciar que el título de hoy es Entre la fe y la presunción de fe. Y hemos leído ahí el texto de Primera de Pedro, primer capítulo, versículos 6 al 9. Durante esta época de cuarentena que hemos tenido por el COVID, muchos creyentes seguramente se han hecho la siguiente pregunta, que parece simple de responder, aunque no deja de mostrar un tema más profundo. La pregunta es acerca de la fe. En el contexto, decíamos, de la pandemia, muchos han tenido que salir a realizar labores, por lo cual es común que el creyente ore antes de salir, por la protección de Dios. La pregunta es entonces, después de haber orado por protección y salud, el cumplir con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos y otras normas a seguir, ¿no son una demostración de falta de fe de parte del creyente? Después de todo, habíamos pedido la protección divina. Así que esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Tengo una fe auténtica? ¿O erróneamente presumo de que mi fe es auténtica? ¿Cuál es la diferencia entre la fe auténtica y la presunción de fe? Para responder esta crucial pregunta, es necesario conocer la diferencia entre fe y presunción o presumir. Vemos también que hay mucha coincidencia entre estas dos palabras. Tanto la fe como la presunción implica creencia, es decir, creer en algo. Ambas se perciben de una manera muy personal, porque en el fondo está involucrada la confianza en alguien o en algo. Tanto la fe como la presunción adoptan una visión propia de la realidad
y viven para partir de esa percepción. Busquemos resolver este dilema. Partamos por la fe. Si vamos a la Biblia, ¿qué nos dice Hebreo 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claramente, es una respuesta correcta. En palabras más sencillas, la fe es igual a confianza. Es decir, es la confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Por lo tanto, toda nuestra vida cristiana se sustenta en la fe. Es tan importante esto de Hebreos 11:1, que si nos vamos a Hebreo 11:6, ¿qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero este versículo no finaliza ahí. Si seguimos leyendo la segunda parte de Hebreo 11:6, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que apreciamos entonces en este versículo que el centro de todo está en la búsqueda de Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios, porque sin fe auténtica no hay ninguna relación. Por esto mismo Pablo en Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe entonces se alimenta y se sustenta de la palabra de Dios, porque confía en las promesas que están escritas en la Biblia. La fe necesita una constante conexión de tu oído con Dios. En el relato, ¿cierto?, de Primera de Reyes 18, 42-44, ahí el profeta Elías le dijo al rey Acab, lluvia grande se oye. Él no le dice grande lluvia viene, ni grande lluvia se ve, porque lo que estaba viendo su criado era una nubecita. Pero el profeta le dice al rey Acab, lluvia grande se oye. Así que Elías actuó no por lo que vio, sino por lo que había oído. Él oyó a Dios y oró. Entonces toda la fe se activa por escuchar la palabra, por escuchar a Dios, al Espíritu de Dios. Por eso es que tenemos que estar en constante comunión con el Señor, siempre. Ahora, lo contrario a la fe es la presunción. Solo el que tenga verdadera fe es el que está seguro de no estar presumiendo en su fe. Porque la presunción es falsificación satánica de la fe. Es un engaño. Es el creer que estamos en la fe. A eso denominamos presunción. A la acción y al efecto de presumir. Es decir, de suponer cosas, o creer en algo, o imaginarnos, o bien deducimos algo. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la segunda tentación de Cristo en el desierto. En la Biblia se registra en Mateo 4, 5 y 6. ¿Qué nos dice ahí? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad de Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en pie. ¿Qué había hecho Satanás? Le había citado al Señor Jesús el Salmo 91, 11 y 2, que nos dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás incita al Señor a demostrar su fe en Dios. Al saltar de lo más alto del templo, esta acción, decía el enemigo, probaría la confianza de Jesús en la protección del Padre y sus promesas registradas en la Biblia.
Así que vivir con presunción es suponer una realidad que no existe, debido a que el hombre vanidoso, el hombre presumido, ¿cierto?, convencido, vive en el mundo de fantasía, creado por él mismo. A menudo vive con audacia y con una confianza inmutable, que no cambia. Sabe lo que sabe, y nadie puede convencerlo de lo contrario. Es sabio en su propia opinión. En términos bíblicos sería autoengaño, es decir, una farsa, una ilusión, una mentira. Es así como el Señor Jesús se dirige al final del Sermón del Monte a las personas cuyas vidas están marcadas por la presunción y el autoengaño. Ahí en Mateo 7, 22 y 23, el Señor hace una advertencia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos afuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que dice este texto es la razón por la que John MacArthur lee estos dos versículos al comenzar él su ministerio de predicación en la Iglesia Comunitaria de la Gracia. Él parte con esto en su ministerio. El texto anterior nos advierte a los que escuchamos a tener cuidado con los falsos profetas que parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo entonces podemos distinguir a los otros? Y lo que es más importante en nuestro dilema, ¿cómo poder saber si somos nosotros lobos rapaces? Los autoengañados no son conscientes de su posición. En el versículo 22 de este texto de Mateo 7, los autoengañados discuten con Dios, explicando que se les debería conceder el acceso al reino de Dios debido a sus obras. Si ellos habían predicado, habían hecho milagros en nombre de Dios. Jesús advierte que en el juicio final será el lugar donde se exponga la presunción, donde se sacarán las vendas del autoengaño a fin de que la luz de la verdad pueda iluminar la auténtica esencia de la vida y obras de cada uno de nosotros. Por supuesto que hay niveles de presunción. Uno puede ser presuntuoso o presumir sobre un estado espiritual ante el Señor. Habrá quienes el último día de su vida se presenten ante el Señor, convencidos de que son suyos, solo para que su presunción quede expuesta cuando tengan que oír estas horribles y lamentables palabras: nunca os conocí, apartados de mí. Más allá de esta presunción principal, la realidad es que muchos de nosotros practicamos a veces la presunción en alguna área de nuestra vida. Puede ser acerca de algo tan significativo como una posición doctrinal, o tan práctico como la forma que elegimos educar a nuestros hijos, porque estamos suponiendo, creyendo, imaginando o deduciendo. Más allá de estas palabras en Mateo 7, la Biblia está llena de advertencias contra el autoengaño, que es tal vez el resultado más destacado de la presunción. Por eso nos dice en Hebreo 3, versículos 12 y 13, la siguiente advertencia: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad no es la incapacidad de entender, no es que no podamos entender, sino es la negativa a confiar,
Aquí está involucrado no el pensamiento, no la inteligencia, está involucrada la voluntad de la persona. Uno puede realmente creer a Dios y ser a veces afectado por las dudas. La incredulidad no es una debilidad de fe, sino que se coloca en en oposición a la fe. La incredulidad en el fondo es hacer mentiroso a Dios. Se nos dice tener cuidado para evitar, ¿cierto?, un corazón malo e incrédulo. Según el versículo 13, el corazón se corrompe a causa del engaño del pecado. El pecado distorsiona la realidad y nuestros corazones corruptos se acostumbran a la perspectiva errónea. Por eso es que el versículo 13 nos ofrece una medida preventiva. Exhortados, dice, los unos a los otros cada día. Si vamos a fortalecer nuestra fe y a evitar la ruina de la incredulidad, debemos encontrar a otros cristianos que nos exhorten. Esto es, que nos alienten, que nos estimulen, que nos reanimen, que nos saquen del camino equivocado, para que ninguno de vosotros, dice la palabra, endurezca su corazón por el engaño del pecado. Aunque el pecado puede comenzar con algo muy pequeño. Y con el tiempo, ¿cierto?, con la acumulación de pecados, se va uniendo capa tras capa del autoengaño y se va construyendo una fortaleza de presunción. La fe en el fondo mira hacia Dios, confía en Él. En cambio, la presunción, por el contrario, mira hacia adentro, para andar en confianza y seguridad a sí mismo. Confío en mí. Vivimos en una época en que nuestras presunciones pueden ser fácilmente reforzadas por los adictos a las redes sociales. Es fácil encontrar mi clan, mi grupo, mi tribu, y sentirme seguro de mi posición, porque otras personas que operan en ese espacio virtual también están seguras de tener razón. Siempre hay uno o dos expertos o más que se suman a la causa para hacerme a mí sentir mejor de lo que yo pienso. Así que, fe o presunción de fe. Dado que la fe y la presunción tienen conductas tan parecidas y que el autoengaño es claramente difícil de reconocer rápidamente, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo con fe genuina en el lugar de presunción? Podemos encontrar una guía fiable en el mismo texto de Mateo 7, justo antes de la terrible advertencia de los versículos 21 y 23. La respuesta es una cuestión de fruto, ya sea bueno o malo. Ahí en Mateo 7:16, ¿qué tipo de fruto se encontrará en nuestras vidas si vivimos por fe en Dios y no desde la presunción egocéntrica? El buen fruto se observa mediante la comprensión y la aplicación de todas las enseñanzas dadas por el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Pero más específicamente se refiere al fruto de las virtudes expuestas en la bienaventuranza en Mateo 5, 3 al 2. Dice ahí en Mateo 5, 3 en adelante: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nada elimina más eficazmente la niebla que produce el autoengaño y la presunción que tener en nosotros la aptitud de humildad. La fe y la humildad van de la mano. La fe se dirige a Dios y confía en Él. La fe se olvida de sí misma y se fija humildemente su mirada en Cristo. El hombre humilde no necesita levantar seguidores. No le importa porque no presume de su propia sabiduría e inteligencia. La humildad es el antídoto para la presunción y el autoengaño. La siniestra y aterradora realidad del autoengaño, que es nutrido por la presunción, es un peligro presente para todos nosotros en estos días tan polarizados. Por eso Pablo, en un momento a la iglesia de Corintios, 1 de Corintios 9, 26 y 27, al final le dice: así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese cuidado tenía Pablo. Lo que él había dicho a otros para llevarlo a Cristo, y a lo mejor él finalmente era eliminado. Tenía ese cuidado, Pablo. Tal vez lo escuchado hoy, amados oyentes, amados hermanos, nos ayude a dar un primer paso hacia la humildad y la fe. Que este llamado que nos haga poner atención en este dilema y nos haga reflexionar a la posibilidad de que estemos viviendo una vida de presunción. La vida cristiana no está exenta de riesgos. Hay lugares en el mundo donde predicar a Jesús puede ser suficiente para que uno le quite la vida. Solo basta contemplar la historia de los mártires para comprobarlo. Pero una cosa es cuando el riesgo y la amenaza vienen por cumplir la palabra de Dios, y otra muy distinta cuando nos ponemos en riesgo de manera voluntaria e innecesaria. Por eso ahí en el Proverbios 22:3 dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La palabra de nuestro Dios cataloga al hombre y a la mujer precavido como sabio. Detenerse, pensar, meditar, reflexionar son acciones que nos ayudarán muchas veces a salir librados de peligros, desastres y consecuencias que pudieran ser fatales. Recordar lo que dice Pablo en Romanos 1:13, perdón. Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos. Ahí en Hechos 4:19 dice: más Pedro y Juan respondiendo, le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La única vez que Dios nos autoriza a dejar de lado las autoridades colocadas por Dios en este mundo es cuando se contrapone con los principios cristianos. Dios desea que nosotros, sus hijos, en todo prosperemos, en todo, que tengamos buena salud y que prospere nuestra vida espiritual. Por eso en 3 de Juan 1:2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Así que, oyentes, amados hermanos, confiemos en cada promesa de la Biblia
mientras hacemos todo lo que está en nuestras manos para cuidar. En conclusión, diríamos que la fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia a la palabra de Dios. La presunción también se aferra a las promesas, pero la usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor, el amor de Dios, los salvaría de las consecuencias del pecado. La fe y la humildad van de la mano. Por eso el Señor Jesús, en su Evangelio, en Mateo 11:29, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La verdadera fe tiene su fundamento en las promesas y en las provisiones de la Escritura. La fe, amados, es genuina. La presunción es falsa imitación. La fe espera en Dios. La presunción espera en la confianza propia. La fe opera a Dios. En la presunción es el yo. En la fe sabemos que somos débiles. En la presunción nos creemos intocables. En la fe sabemos que somos débiles. En la fe es humilde. La presunción es soberbia. La fe espera recompensa eterna. La presunción, ganancia temporal. La fe busca la sanidad del alma. La presunción, la sanidad del cuerpo. La fe se fortalece en las dificultades, en estas. Y la presunción, ¿cierto?, mata la fe. Finalmente, Señor, como dice tu Evangelio en Lucas 17:5, aumentanos la fe. Vamos, amados, a la oración. Amados hermanos, escuchas, oyentes, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Sublime.
hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey